país actúa con celeridad en determinados casos, en otros no, y eso pone en tela de duda su eficiencia. Pero también hay otra contraparte que trascendió en los últimos meses, estimada Luisa, y es precisamente las votaciones de la bancada de UNES al interior de la Asamblea, al no permitir, por ejemplo, la negación y archivo de la reforma tributaria. Y eso en redes sociales se tuvo una lectura por los ciudadanos de que hubo un cierto pacto entre el oficialismo y la bancada correísta de UNES para acceder de alguna forma, aunque sería descabellado, porque en un Estado de derecho las funciones del Estado deben de estar separadas, no tendría nada que ver las decisiones del Ejecutivo con la función judicial, pero es lamentablemente lo que en nuestro país no se ha respetado en los diferentes gobiernos y lo que a los ecuatorianos nos pone en tela de duda. Por ejemplo, si en Estado de Derecho acogerse a los beneficios de prelibertad sería totalmente normal, pero si se hubiese dado, en un supuesto caso que se hubiese dado, ¿no cree que todo el mundo hubiese dicho, sí, UNES pactó con el oficialismo y por eso se le dejó en prelibertad al presidente Jorge Glass, como ya se lo dijo con su tío, que se acogió a ese beneficio de ley, pero que se argumentó que por la votación de UNES, la abstención, se acudió a ese beneficio? Ya, a ver, aquí voy a empezar por el Estado de Derecho y lo que es la separación de poderes. Mucho se dijo que Rafael Correa tenía todos los poderes. Mucho se dijo que él manejaba las cortes. Hay una muestra clarísima de que eso es falso. Rafael Correa, siendo presidente de la República, perdió varios juicios. Los perdió, incluso contra policías dentro de lo que es el 30S. Muchas personas quedaron libres. Si él hubiera manejado la justicia, como se decía, ¿por qué habría de perder juicios? Número dos, una supuesta injerencia. Pues yo sí creo que ha habido injerencia dentro del gobierno del señor Lenín Moreno. Si no, dígame usted, ¿cuándo se ganó algún proceso? ¿Cuándo la fiscalía siguió el ordenamiento jurídico? Tuvo que inventarse influjo psíquico, autor mediato, para poder procesar a Rafael Correa, lo cual está al margen de la ley. Y el supuesto pacto es ilógico, ¿no? ¿Cómo podríamos pactar con una persona que no ha cumplido su palabra en campaña, sus ofertas al pueblo ecuatoriano, que ha violado la Constitución al aprobar un tratado con el CIADI, que no ha cumplido nada en el ordenamiento jurídico y más aún, nosotros siempre hemos actuado coherentes y conforme al derecho? Algo que nos caracteriza a la Revolución Ciudadana es nuestro proceder apegado siempre a las normas y a las leyes. ¿Qué pasa con ese proyecto económico urgente que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso? Lesivo para los ecuatorianos y más aún para la clase trabajadora y clase media. Claro, pero ahí tuvieron la oportunidad de, discúlpeme, estimada asambleísta, que le contradiga, pero siempre me pongo en la otra orilla para realizar las entrevistas. Tuvieron la valiosa oportunidad de archivarlo con la segunda moción que presentó el señor Cabascango y se abstuvieron, ¿no? O votaron en contra, algo así fue, pero bueno, no dieron paso. Fue Mireya de la bancada de Pachacutic. Correcto. A ver, le comento. No existe archivo en la ley, no existe. Esa figura de archivo no existe. Nosotros actuamos pegado al derecho. ¿Qué es lo que existe en la ley? Existe, número uno, la negación del proyecto de ley. Entonces, hay una primera moción del asambleísta Jiménez. El asambleísta Jiménez mociona la aprobación del proyecto, tal cual lo envió Guillermo Lasso a la asamblea. Esa moción recibe los votos de negativa, es decir, conforme al artículo 140 de la Constitución, fue totalmente negado. No alcanzó los votos. No pasó. Número dos, el asambleísta Luis Fernando Torres, de la provincia de Tungurahua, de Ambato, mociona negar el proyecto de ley, mociona negar el informe que se presenta ante el Pleno. Y tiene los votos y es negado. Es decir, el artículo 140 de la Constitución no contempla archivo, contempla negativa del proyecto de ley y es 2 veces negado conforme a la Constitución de la República. Ante esas negativas, nosotros como bloque de la bancada de UNES y siendo que el archivo no consta en el ordenamiento jurídico ni en la ley orgánica
de la función legislativa ni en la Constitución, no damos paso a una votación, o sea, no votamos una vez más, porque ya se cumplía el artículo 140 de la Constitución, ya fue negado el proyecto. Entonces, cuando viene la señora Mireya, que es la presidenta de la Comisión Económica, que propone la moción de archivar el proyecto por simple derecho, por simple lógica, hasta por sentido común, pero como conocedores de las normas y las leyes, no existe pues ni en la Constitución ni en las leyes archivar un proyecto de ley, existe negar un proyecto de ley. Y si hubiéramos votado el archivo, igual hubieran dicho que el archivo no existe en el proyecto de ley, en la normativa legal, y que no procedía y que se publica. Pero al menos reconfirmaban su oposición ante ese proyecto de ley. En cambio, al abstenerse, dio a entender todas estas situaciones, las especulaciones en redes sociales, ¿no? En lo absoluto, mire usted, si nosotros votábamos allí, dábamos paso a algo que no consta en ningún ordenamiento jurídico, mientras que lo que nosotros hicimos fue pegarnos a la ley, al Estado de Derecho, a la Constitución, un proyecto que fue negado dos veces en el Pleno de la Asamblea. No cabía un archivo, porque el archivo no existe en la Constitución ni en las leyes. Y si nosotros, mire, el discurso hubiera sido otro. Si nosotros votábamos allí, hubieran dicho, el bloque de UNES, los correístas están en contra de la patria. Los correístas no permiten que se gobierne. Los correístas, es palo porque bogas y palo porque no bogas, siempre a los correístas. Nosotros, responsables con el pueblo ecuatoriano, presentamos un informe de minoría, dando opciones para generar empleo, para proteger a la clase trabajadora, para proteger a la clase media, para generar recursos para el Estado ecuatoriano que se transformen en obras y en bienestar. Y ese proyecto que nosotros presentamos como informe de minoría fue negado, no se dio paso. Pachacutic, una fracción de Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, creo, no votaron a favor de este proyecto de ley. Hemos sido responsables con el pueblo ecuatoriano, hemos hecho propuestas para salir de la crisis, protegiendo a la clase trabajadora, protegiendo a la clase media. No fue acogida nuestra propuesta. Lo que no hicimos fue votar al final porque el archivo no existe dentro del ordenamiento jurídico y legalmente ya fue negado. Tanto así fue negado que la señora presidenta de la Asamblea, cuando envía el oficio con el tratamiento que se dio en el Pleno a este proyecto de ley que se lo envía al presidente de la República, omite poner la moción del asambleísta Luis Fernando Torres, donde fue negado ese proyecto. Y tanto es así que no existe pacto y que nosotros somos coherentes en nuestro trabajo frente al pueblo ecuatoriano, que hemos propuesto ya la inconstitucionalidad de esta ley y lo hemos hecho y nuestra bancada completa ante la Corte Constitucional. Claro, aunque ese pronunciamiento de la Corte Constitucional puede tardar años, ¿no? Incluso puede terminarse el periodo para el cual fueron electos y la Corte Constitucional tranquilamente no podría pronunciarse, ¿no? Vamos a ver si le da la misma celeridad que ha dado en otros casos, porque, por ejemplo, para pronunciarse en la despenalización del aborto se demoraron 48 días. Para pronunciarse en sobre el caso del señor alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijeron que era un tema de conmoción prácticamente interna y que era necesario por la estabilidad de la patria. Se demoraron pocos días. Asimismo, esperamos que sea el proceder en un caso que es un clamor nacional, que es derogar este proyecto de ley lesivo para la clase trabajadora y para la clase media del país. Muy bien, asambleísta. Esperemos que este próximo año la Asamblea Nacional pueda recuperar un poco de credibilidad, porque ustedes deben estar conscientes que no tienen la misma credibilidad con la que entraron, donde la mayoría del pueblo ecuatoriano tenía la esperanza de que esta nueva asamblea recupere esa imagen que quedó por el piso de la asamblea anterior. Entonces quedan pendientes, no sé, creo que la productividad de la asamblea no fue